Pues, Andrés querido, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel. Gracias. Igualmente, yo encantado de estar en tu programa, como siempre. Gracias, Andrés. Andrés, seguramente vamos a, en esta entrevista, llegar al punto en el que analicemos y pongamos pesos y contrapesos en lo que está sucediendo y por qué esta ofensiva bélica por parte de Irán a Israel. Pero si tú le podrías ayudar a la población a que entienda un poco el contexto en el que se genera permanentemente conflicto en Oriente Medio, cuál es la relación de Estados Unidos, la presencia permanente, cuáles son los países aliados, qué es el G7 y luego qué es China y Rusia para estos otros contrapesos. ¿Cómo podremos entender en facilito y en algunos minutos cuál es el contexto político y militar que se vive en esa región del mundo? Bueno, en pocas palabras, hay que decir que este conflicto es parte de otro conflicto más grande, o bueno, no tan grande, entre Israel y Hamas, ¿no? Que se inició el 7 de octubre del 2023 con un ataque de Hamas hacia el Estado de Israel, un ataque terrorista que mató más de 1.200 personas, 1.200 israelíes murieron ese día eh, de diferentes maneras. Y en razón de ello, Israel contraatacó a Hamas en Gaza y ahí arrasó Gaza y mató más de 35.000 personas hasta la fecha, es decir, una respuesta desproporcional, y porque además mató civiles, sobre todo niños, mujeres, y lo cual le costó el, el repudio mundial, podríamos decir, y una demanda por parte de Sudáfrica por cometer genocidio, una demanda ante la Corte Internacional de Justicia a la cual varios países, entre ellos Bolivia, se sumaron a esa demanda. Eh, entonces, ante la presión, el repudio mundial que tiene Israel encima por cometer crímenes de guerra en contra de la población civil en Gaza, en el objetivo de destruir a Hamas, pero sin realmente lograrlo hasta el final, hasta ahora, a pesar de todos los esfuerzos y todos los bombardeos y los asedios y todo lo que han hecho. En esa circunstancia, Israel ataca a un consulado de Irán en Siria. Y esto ocurrió el primero de octubre, el primero de abril, perdón, primero de abril pasado, hace unas semanas, eh, porque, claro, además de que el repudio mundial, Israel también estaba sufriendo ataques de grupos terroristas afines o aliados de Irán, ¿no? Que son Hezbollah, el mismo Hamas, los Houthis y otros grupos que conforman el eje de la resistencia. Y bueno, el ataque que hace Israel al consulado de Irán en Siria es el detonante, es la razón por la cual hoy o hace 2 días Irán decide responder y lanza este ataque masivo, este ataque del que ahora todos estamos hablando, que se trata de una respuesta de Irán por el ataque que había hecho anteriormente, el 1 de abril, Israel a su consulado en Siria. Y este ataque del sábado se lanza con alrededor de 300 proyectiles entre misiles, crucero y drones y otro tipo de misiles, eh, para obviamente hacerle daño a Israel, para responder al ataque. Pero la defensa de Israel, los sistemas de intercepción de misiles son tan buenos que casi no se hizo ningún daño, casi no llegaron los misiles. De hecho, de los casi 300 que se lanzaron, solo 7 llegaron a su destino, a una base militar, y según el gobierno de Israel, solo se ha podido interceptar el 99% de los misiles. Entonces, el ataque prácticamente no hizo daño, no hay muertos, pero Irán dice que con esto ya se da por satisfecho porque ha respondido, porque ha de alguna manera vengado el anterior ataque de Israel y ahí lo quiere dejar, ¿no? Pero claro, ahora Israel quiere responder y lo va a hacer al parecer. Eh, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero
de alguna manera va a ocurrir esto, porque el punto está en que dejar las cosas así también es un riesgo para Israel en el sentido de que eh, pueden acostumbrarse, digamos, a estarlo atacando y lo único que ellos van a hacer es interceptar los misiles cuando en realidad ellos siempre tienen que estar eh, un paso adelante, ¿no? En otras palabras. Y bueno, en resumen, el conflicto es parte de esta guerra que ya tiene 6 meses, la guerra entre Israel y Hamas, en la que ya se han producido ciertas escaramuzas o ataques fuera del lugar del conflicto, y esto propicia o da lugar a que Irán sea atacado y ahora Irán responde a Israel por primera vez en la historia, lo hace de manera directa, porque claro, son enemigos de siempre, pero es por primera vez que Irán realmente lanza un ataque directo y eso marca la tensión del mundo, la tensión que hay actualmente en todo esto. Y bueno, me preguntabas también de Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos es parte, ha contribuido a la defensa de Israel. De hecho, quizás no hubiera sido tan efectivo esa protección que ha hecho Israel si no participaba Estados Unidos, que ha estado con sus aviones derribando también algunos de los proyectiles. Y también ha participado el Reino Unido, Francia y Jordania del lado de Israel, ¿no? Y por el otro lado, claro, no ha habido ningún apoyo, digamos, militar del lado de Irán, pero sí, claramente, Rusia está desde su lado. Ellos no han condenado el ataque, simplemente han mostrado preocupación, como también lo han hecho algunos gobiernos como el de Bolivia. Solamente han emitido comunicados de preocupación, pero no han condenado el ataque, ¿no? El ataque en sí, el uso de la fuerza, que es lo repudiable. Y bueno, si la cosa escala, si Irán responde y hay un conflicto mayor, Estados Unidos se puede ver involucrado, porque actualmente Estados Unidos dice, yo no voy a participar de una contraofensiva de parte de Israel, a mí no me metan, pero si Irán responde y ataca alguna posición de Estados Unidos o de alguna manera afecta a Estados Unidos, obviamente los van a arrastrar al conflicto y de ahí en el otro lado también podría estar Rusia, podría estar China, y obviamente ahí estaríamos ya ante una guerra mundial que todos vamos a lamentar. Andrés, hasta aquí nos sirve un montón todo el contexto y la explicación que nos haces. Eh, ¿Verdaderamente tú crees que a partir de esto, yo leía alguna nota el domingo en la mañana que decía que el gobierno de los Estados Unidos ha logrado convencer a Netanyahu que no tome ninguna represalia por este ataque porque finalmente no ha cobrado vidas, porque han sido la mayoría de los drones kamikaze han sido interceptados, porque al final verdaderamente se podría decir que el ataque no tuvo éxito desde la mirada, digamos, de la gente de Israel y los Estados Unidos. Pero por otro lado leías muchas cosas en relación a estar en el umbral de la Tercera Guerra Mundial. ¿Esto es tan así? Efectivamente, Estados Unidos le ha dicho a Irán, perdón, a Israel, que eh, ya con esto ha logrado algo, ¿no? Es decir, ha logrado una victoria en el sentido de que ha evitado el daño, ha interceptado la gran mayoría de los proyectiles, no ha habido casi afectación, entonces ya deberían darse por satisfechos y dejarla ahí, ¿no? Esto ya es una victoria, dijo Biden. Eh, pero Netanyahu, quien es el que toma la decisión final, porque esto ya además se ha demostrado en los otros hechos que han sucedido anteriormente, Netanyahu es quien decide, quien tiene la última palabra, no Biden. Está con todas las ganas, está con toda la determinación de responder a Irán, porque ellos lo ven así, ¿no? Es mostrar debilidad, el no contraatacar, es dejar que las cosas se queden ahí. Y en cierta manera también es cierto porque una victoria no se trata de interceptar cohetes, una victoria militar no se gana, no has logrado nada evitando que no te hagan daño, ¿no? La victoria en términos militares y estratégicos se logra cuando logras neutralizar el peligro de ataque y Israel ha estado siendo atacado por diferentes
grupos terroristas que son estos amigos, aliados de Irán, que son Hezbollah, los Hutis y otros grupos que operan en Siria y en Líbano, que son ataques de Irán, pero a través de estos proxies, ¿no? Que conforman el eje de la resistencia. Entonces, lo que quiere hacer Israel es ir a la raíz del problema, ¿no? A la cabeza de todo esto que es Irán. Entonces, con esa lógica, con esa idea, definitivamente quieren responder. Y se ha reunido ahora, en las últimas horas, el Consejo de Guerra de Israel y todos los que participan ahí, el ministro de Defensa, los altos mandos militares de Israel y el mismo Netanyahu, todos dicen que tenemos que responder. Ellos están seguros. Entonces, yo creo que va a haber esto, va a responder Israel, a pesar de que Estados Unidos no participa y a pesar de que Estados Unidos no quiera que eso suceda, porque no solo Estados Unidos le ha pedido a Israel que no haga nada, también la Unión Europea bueno, otros gobiernos que tratan de calmar las cosas. Hasta el mismo Vladimir Putin también ha dicho algo así. Entonces, nada parece poder calmar o aquietar las aguas en este momento de tan alta tensión. Y Israel se siente obligado a responder porque si no estaría en una posición de debilidad. Y en esta región siempre las cosas han sido así, ¿no? Se han resuelto de esta manera, ojo por ojo, diente por diente. Y si no responden, quedarían en una situación en la que puede volver a ocurrir. Lo que quieren hacer es evitar que vuelva a ocurrir y evitar que los sigan atacando a través de los proxies. Entonces, por más de que Estados Unidos esté en contra, por más de que no participe en la contraofensiva, definitivamente Israel lo va a hacer por cuenta propia y tiene además la capacidad para hacerlo. Incluso tiene armas nucleares. Entonces es terrible, es realmente eh, muy preocupante lo que pueda pasar, pero parece que se lo están tomando con calma, eso también, ¿no? Y eso a diferencia de lo que pasó el 7 de octubre del año pasado, cuando recibieron el ataque de Hamas e inmediatamente lanzaron los bombardeos contra Gaza y mataron a muchísima gente y todo el problema. Pero ahora, con la cabeza más fría, al parecer, están pensándola, todavía no han hecho nada, han dejado de pasar ya 2 días y seguramente van a dejar pasar algunos más, quizás semanas o meses, y van a atacar, ¿no? Y el ataque no sabemos por dónde va a venir, quizás un ciberataque, quizás un ataque simbólico o un ataque directo militar a las bases nucleares de Irán. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero definitivamente las cosas no se han calmado, ni podemos esperar que la paz está asegurada. Bien. Andrés, yo soy un fanático desde muy jovencito de jugar TEG. Es un juego que es de tácticas y estrategias de guerra. War le llaman ahí, hay otra versión que se llama War. Y realmente cuando uno va revisando lo que va sucediendo los últimos años en esa región del mundo y un poco en Asia, dices, pucha, realmente esto se parece a este juego, ¿no? De mesa, porque dices, además en el contexto es si los Estados Unidos mueve tropas para defender a Israel o apoyar a Israel en esta movilización bélica, descuida Taiwán y Taiwán va a ser absorbida de inmediato por China, de pronto, ¿no? Estoy tratando de, sin banalizar, simplificar lo que sucede en esa región. Y entonces Rusia emite un comunicado de que yo lamento lo que está sucediendo, pero ojo, si me tocan alguna embajada, si alguno de mis funcionarios al menos queda rasguñado por un vidrio que se reventó por ahí y le cayó en la mano, yo también voy a participar de esto. Y entonces creo que es esa delgada línea y eso que nos estamos jugando que es muy delicado en este momento y que está realmente a flor de piel, ¿no? Sí, sí, es un momento muy delicado y que se da además en un contexto que ya era conflictivo por el tema de Rusia y Ucrania, en el que hemos visto una guerra en la que Estados Unidos no ha protegido tan bien a Ucrania como lo protege a Israel, porque los misiles que lanza Rusia a Ucrania sí llegan a destino y destruyen y hacen realmente, generan mucho dolor y muerte. En cambio, a Israel lo protegen, pero como un hermano.
y lo han dicho, ¿no? La defensa de Israel es sacrosanta, así lo han dicho los estadounidenses, y definitivamente están cumpliendo en ese sentido. Pero lo que te digo es el contexto en el que se da, que ya era conflictivo, y esto se suma, ¿no? Y que puede detonar aún más tensiones. Definitivamente lo de Taiwán también es otro cálculo que están haciendo por ahí, hasta qué punto se descuida ese otro flanco que podría ser terrible, ¿no? Para Estados Unidos, y que es el país más poderoso del mundo, pero no sabemos si que con la capacidad suficiente como para mantener tres frentes abiertos, básicamente, ¿no? Entonces, es un contexto de incertidumbre, de desazón también, eh, y de mucha preocupación el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, realmente preocupa y es lamentable porque además esto no solo significa tensión o ver en las noticias lo que pasa, sino que también hay efectos económicos. El petróleo ya está subiendo su precio, parece que va a llegar a los $100 el barril prontamente, y eso es un efecto que ya es un hecho, que nos va a afectar a países como Bolivia, ¿no? Que le beneficia, claro, a países como Rusia, que son exportadores, ellos sí están contentos con el aumento, pero que perjudica a países importadores como Bolivia, que además tiene un subsidio y toda la complejidad que significa todo esto para nosotros. Entonces, definitivamente hay que estar preocupados. Lamentablemente no podemos hacer nada, eso también, pero bueno, nuestro gobierno por lo menos sí puede tomar ciertas posiciones correctas y ojalá que la región en sí, ¿no? Latinoamérica, también sepa adoptar las decisiones y la posición más certera en estos momentos, que es la condena al uso de la fuerza, pero tampoco hay un buen ambiente, ¿no? Entre los presidentes latinoamericanos hay muchas peleas actualmente, disputas por muchas otras cosas que están sucediendo. Y es el contexto político tan conflictivo, tan problemático que estamos viviendo. Entonces, realmente es un periodo difícil, un periodo muy complejo que, bueno, ojalá tenga pronto un fin, ¿no? Una transición hacia un momento mejor. Andrés, gracias. Gracias de verdad, porque más allá de pasiones políticas o de las que creemos que son posiciones o pasiones políticas, porque desconocemos el 90 o más por ciento de lo que sucede en esta parte del mundo, creo que entender lo que sucede nos tiene que ayudar más allá de